Ahí está. Uy. Ya estamos. Ya estamos de vuelta. Eso, comentábamos la especificidad del ángulo, Del del gesto. trabajo isométrico y del gesto Sí, concreto para el desarrollo. Por eso sí, te entonces, comentaba yo que muchas veces trabajaba con cuarto de sentadilla, muchas veces, en vez de sí, trabajar media sentadilla, y lo que hacía es combinar esos ángulos de trabajo isométrico, el trabajo de fuerza máxima, ese trabajo de base, a diferentes ángulos, precisamente para intentar dar cobertura a las necesidades de los diferentes ángulos de ejecución que vamos a tener en el taekwondo. sí, sí, de hecho eso, hablábamos de la importancia de esa especificidad en cuanto a también a la hora de la elección de los ejercicios en el programa de fuerza. Ujú. Igual que hemos dicho con la fuerza máxima que hay que crear esa base, es importante para ciertos trabajos eh, salirnos un poquito de esa especificidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar la fuerza máxima, por ejemplo, es muy complicado trabajarlo en un contexto de mucho desequilibrio, ¿vale? Se me va a Ujú. complicar mucho. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Irme a la base. Voy a ir a trabajar una media sentadilla en la que pueda cargar mucho, pero de manera con poco riesgo y de manera saludable para el deportista, ¿vale? Pero a partir de ahí, cuando yo vaya a elegir los ejercicios con los que quiero trabajar la fuerza para el deportista, sí que voy a tratar de irme a esa especificidad, ¿no? Cuanto más específico, tanto en cuanto a velocidad, ángulos de trabajo, direccionalidad de la fuerza, unilateral, Tipos de bilateral, activaciones, tipos de activaciones, efectivamente. porque aquí es donde pasamos ya al segundo recurso o recurso que a mí también me gusta mucho, que es el trabajo pliométrico. Uh -huh. ¿Vale? El trabajo pliométrico requiere que muchas veces nos ponemos a saltar y muchas veces es un recurso muy barato que nos da grandes ganancias, pero sí que se utiliza un poquito en los clubes o incluso yo a veces he pecado en formaciones de decir, no, pues no tienes medios, pues ponga a los chavales a saltar, ¿sabes? Necesita unas bases también para que se ejecute correctamente. Unas bases tanto de esas estructuras que van a soportar y van a aportar a esa pliometría y una determinada técnica. Eh, yo utilizo mucho la pliometría y si te fijas, lo que voy a exponer ahora es un poquito cómo la voy introduciendo. Lo voy introduciendo mucho, primero desde una pliometría más extensiva, como para generar adaptaciones en esas estructuras que van a soportarla. Por ejemplo, a nivel de tendón de Aquiles, de todos los elementos elásticos del músculo, de tríceps ural, que va a ser tan importante para nosotros para arrancar rápido para esos desplazamientos. eh, Hacer un trabajo más extensivo, menos intenso, menos altos, menos velocidad de tiempo de contacto, más largos y más mantenidos en el tiempo, evoluciona hacia un trabajo de pues más demandante, con menos tiempo de contacto con el suelo, movimientos mucho más rápidos. ¿Cómo lo enfocáis vosotros? Pues es un poquito, o sea, el tema de la pliometría es un poquito o sea, podría llegar a verse un poquito contradictorio en el sentido de que realmente no se llega a ver la fatiga acumulada a nivel neuromuscular, no se llega Uh a -huh. ver el estrés causado, ¿no? A nivel físico en la persona. Y tiene un acceso muy fácil, lo que decías tú, al final es muy fácil poner a alguien a saltar y como se puede saltar mucho y muchas veces, pues al final el acúmulo de fatiga no se tiene tan en cuenta ni el estrés que eso puede causar, ¿no? Es como un doble filo. Es verdad que es un entrenamiento buenísimo y que es muy fácilmente aplicable y que tiene unas mejoras muy bastante visibles y rápidas y que a nosotros nos favorece mucho ese tipo de entreno. Lo que no es tan sabido es la necesidad de crear esa base. Exacto. Hay muchos chavales que no saben amortiguar, que no saben estabilizar,
Entonces, yo supongo que eso también lo hablaréis con Ana en la Sí, siguiente charla, ¿vale? Porque será una de los aspectos que probablemente sea importante que toquéis. Esa sí, necesidad sí. de, No, de- de educar técnicamente también, incluso en esos saltos, ¿no? En esa pliometría. No vale ujú. saltar de cualquier manera porque puedes hacer mucho daño. Entonces, los inicios pues, pueden ser tan sencillos como hacer un air squat, iniciar con amortiguaciones, iniciar con saltos que no sean de drop, que no sean Caídas. caídas, efectivamente. Entonces, una amortiguación inicial hacia algo hacia arriba es mucho más sencilla de asimilar que un drop hacia abajo, ¿vale? Yo, por Entonces, ejemplo, en este sentido, cuando intento generar esa base, esas adaptaciones un poquito estructurales para poder medir hacer esa pliometría después más intensa, es hacer precisamente lo que tú estás comentando. Entonces, las tapas de los steps, de los steps de toda la vida, hago saltos repetidos hacia ese step, solo utilizando la extensión, la flexoextensión de tobillo, ¿vale? Permitiendo un pelín de flexión de rodilla. Y ahí me parece una buena idea, porque nos mantenemos en esa pliometría un poquito más extensiva, menos agresiva, y lo podemos mantener más repeticiones en el tiempo, generando esas adaptaciones, y además disminuimos el impacto porque saltamos hacia arriba. Entonces es como una especie de fase introductoria, yo lo voy metiendo ya con los chavales, pero los chavales por sí ya saltan, ya corren, ya hacen el sí, o sea mínimo. que O sea, tú no te vas a el librar de tema, que un chaval en el patio se salte desde 4 escaleras para abajo, ¿sabes? Eso lo van a tener y va a estar ahí. Eh, pero sí que es cierto que de cara a formar bien esas estructuras para luego soportar una carga de entrenamiento, no un salto aislado, no dos saltos aislados, sino una carga de entrenamiento y que tú le puedas sacar provecho a la pliometría, tenemos que ser conscientes que necesita una base, que necesita tanto a nivel estructural como técnico. Y es un poquito donde yo insisto, yo he pecado mucho en este sentido, lo he recomendado de esa manera de como tienes un recurso estupendo que es la pliometría, sin ser consciente de decirle a la gente a la vez de, pero oye, ten cuidado porque igual te lo cargas. ¿Sabes? sí, porque al final resulta un poquito gracioso, ¿no? El tema de enseñarle a alguien a saltar. Es como decir, "Bueno, ¿cómo me vas a enseñar a saltar? Saltar todo el mundo sabe". Pues Esto no, es como lo de enseñar el patrón respiratorio, ¿no? ¿Cómo vas a enseñar a efectivamente. respirar si sigo vivo y llevo respirando aquí 40 años, ¿no? Pero ya, pero... Efectivamente. Entonces es algo bueno, que sí que estaría bien y además para los chavales en iniciación es muy, muy sencillo de meter. El tema, pues eso, de los inicios, saber amortiguar, hacerlo sin carga, hacerlo sin altura, Uh-huh. hacerlo a altura, pero que sea algo, bueno, pues muy jugado, pero que a la vez les esté enseñando un buen patrón. Con esto, uno también, el tema de la fuerza una desestabilización en una absorción de un salto puede estar viniendo por una falta de fuerza Correcto. en una estabilización de cadera. Entonces, también es importante, unimos otra vez el tema de la fuerza, ¿no? Es importante trabajar por ambos lados. Vale, porque ya es que me lo vas dejando todo, me vas allanando el terreno perfecto, porque me vas metiendo en la introducción tú a la siguiente cuestión que quiero tratar. Me lo has pasado Eh, ya. no, no te lo he pasado, no te lo he pasado, ¿eh? Vale, los planos accesorios. Muchas veces nos enfocamos en generar ganancias en esos planos, sobre todo en el plano sagital, que produce fuerza tanto con la sentadilla como el peso muerto, como el hip thrust y demás. Pero los planos que estabilizan, ese plano frontal que estabiliza esa musculatura de cadera, y luego el plano que transfiere la fuerza, que es ese plano transversal, ¿cómo los trabajáis? ¿Cómo le dedicáis trabajo? ¿Cómo sois conscientes? ¿Cómo hacéis consciente al deportista de que es tan importante trabajar ese plano que estabiliza como ese plano que produce? Bueno, pues una de las herramientas que mejor nos está viniendo para poder concienciar al deportista de esa necesidad es el tema que hablábamos al inicio del todo de las valoraciones funcionales, ¿vale? Muchos deportistas que son fuertes o que están fuertes tienen muchas debilidades cuando realizan una dinamometría o cuando hacemos una valoración funcional. Y vienen a nosotros porque a pesar de estar muy fuertes, están teniendo o problemas de rodilla o problemas de cadera. Entonces,
a partir de que vienen con esa molestia repetida o incluso con una operación de una lesión creada y estamos empezando a trabajar con ellos, a partir de ver esas dismetrías, esos porcentajes tan dispares en grupos musculares, es cuando conseguimos, con esos datos, decirles, oye, que es que tienes un 20% de dismetría del cuádriceps con respecto al isquio o del isquio con respecto al cuádriceps. Es que es normal que se te rompa la rodilla, ¿sabes? Entonces, a partir de tener esa información, podemos hacerlos más conscientes con respecto a la necesidad de trabajar esos planos de los que hablabas, o bueno, o más a nivel global, ¿no? De esa estabilización de raquis, que es tan necesaria, por ejemplo, en nuestro deporte, ¿no? Sí. Perdona, que es que te falló. ¿Puedes repetir? Es que ¿Por te dónde me he quedaste ahí quedado? un poquito congelada. ¿Puedes repetir esa última parte? ¿Hasta dónde llegó a escucharse? Es que Llegaste a una partir vez de que que tú... tenéis la información y que le... Exacto. Eso es, entonces una vez que tenemos la información, nosotros podemos acercarnos al deportista y de manera objetiva, que ellos puedan verlo, decirles, pues eso, que tienen, por ejemplo, una dismetría de ratio agonista-antagonista de isquios con respecto a cuádriceps, ¿no? Y a partir de que ellos ven un 20% de diferencia, dicen, coño, es que igual aquí algo no está yendo bien, ¿no? Entonces, gracias a esos datos hemos podido hacer más hincapié en la necesidad de ese trabajo complementario bueno, de ese trabajo de otros planos de los que tú hablabas, ¿no? Ujú. Y es verdad, lo buenísimo que tiene esto es que, por desgracia, hay todavía un porcentaje muy alto de deportistas que no trabajan la fuerza de esta manera, ¿vale? O esta fuerza de la que hablamos, complementaria o compensatoria. Y entonces, ¿qué es lo bueno que tiene el que no la estén trabajando, dentro de que eso es malo? Pues que es relativamente fácil que vean la importancia de hacerlo. ¿Por qué? Porque si es un grupo de deportistas que nunca lo ha trabajado, eh, en un periodo muy corto de tiempo se van a encontrar mucho mejor. Ujú. No van a tener ganancias en fuerza máxima, claro que no van a tener un golpeo más fuerte, claro que no, pero sí van a encontrar que tienen menos molestias, les duele menos la cadera, la rodilla, ven que están más estables cuando se ponen en unilateral, o sea, eso es fácilmente reconocible. Y entonces, bueno, cuando conseguimos que lleven sus 2 o 3 semanitas trabajándolo, pues es fácil que empiecen a implementarlo en su rutina. Ujú. Sí, sí, porque además es algo que mejora automáticamente el patrón. Es que Mm, es así. Vale. mm, Ya lo has pasado un poquito, que era casi lo último que tenía para apuntado. Ya lo has pasado un poquito por encima, que era el tema de cómo periodizáis con el nuevo calendario. Vale. ujú. El taekwondo ha cambiado mucho. Luego respondes una preguntita aquí, y intentamos respondérsela entre los dos. No sé si fue Javi Sieira o fue Sabela que le hicieron desde el Natural Sada. Eh, Em, el tema de la periodización ha cambiado un poquito, porque Ujú, cuando nosotros empezamos a competir, había fechas muy marcadas en rojo en el calendario, muy concretas, lo que te permitían obtener un estado de forma para 2, 3 momentos de la temporada muy concretos. Eso ahora, sobre todo en el alto nivel, ha desaparecido. mm, La necesidad de puntuar en diferentes campeonatos, en diferentes Opens internacionales, más la necesidad de que además el calendario es un poquito de hoy para mañana puede salir la circular del campeonato nacional o ser dependiente de cuándo sale la circular de determinado campeonato internacional. Además, la gente que de repente se clasifica para Grand Prix, la gente que además ahora va a pelear Grand Slam. ¿Cómo organizáis el trabajo de fuerza con este calendario? ujú. Sí, pues bueno, para nosotros como deporte individual y viniendo de donde venimos, la verdad es que el cambio ha sido tremendo, ¿no? Eh, Esto, como hablábamos antes, tiene más similitud a a la manera de planificar que utilizan otros deportes que puedan ser deportes por equipos, deportes de equipo. Ujú. Un calendario no va a ser algo como lo que se encuentra en baloncesto, por ejemplo. No tenemos dos, o en fútbol, no tenemos dentro de la misma semana Sí, dos dos competiciones dentro de cada competiciones microciclo, sí, sí. o raramente, pero sí es verdad que podemos estar compitiendo cada 2 o 3 semanas y eso antes no se producía. Entonces, eh, hay cosas importantes que hay que tener en cuenta. Es que cuanto más compitamos,
más forma física vamos a perder. Eso es así. Cuanto más tiempo estemos dentro del tapiz, menos tiempo estamos haciendo el trabajo de fuerza fuera o haciendo el trabajo de preparación física fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en periodos largos de competición lo que hacemos es desentrenarnos. Entonces, tenemos que procurar ir metiendo dentro de esos periodos, ir metiendo estímulos de entrenamiento, de preparación física, de fuerza, que nos aseguren que ese desentrenamiento no vaya a ser tan grande, vaya a mantenerse en unos niveles. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es mucho más sencillo hacerlo por bloques que haciendo periodizaciones grandes, ¿vale? Si tenemos opción de meter 6, 8 semanas en las que podamos hacer un trabajo de fuerza básico, sería ideal, pero a partir de ahí, cuando empecemos a competir, es necesario que vayamos encontrando tanto semanas en las que podamos priorizar para la preparación física, ¿vale? Como en las semanas en las que tengamos competiciones continuadas, pueda haber días en los que metamos ese input, ese estímulo de entrenamiento de fuerza. Y esos entrenamientos de fuerza sí que los orientaría más, por una parte, al trabajo complementario. Ese tiene que estar durante toda la temporada, ese trabajo complementario o trabajo compensatorio del que estamos hablando, que matizaréis mucho más con Ana, ¿vale? Ese siempre tiene que estar. Y por otra parte, pequeños requerimientos de trabajo de fuerza máxima que vayan a hacer que esa pérdida no sea tan grande. Los trabajos de fuerza explosiva también los vamos a incluir, pero es mucho más sencillo porque nosotros vamos a estar compitiendo, con lo cual específico... O sea, ese trabajo de fuerza útil se va a manifestar más durante el periodo competitivo, va a estar. El que va a sufrir más regresión va a ser esas capacidades más de base. Eso es. Que son determinantes para luego tener un buen rendimiento con esa fuerza útil. Eso es, ¿vale? Eso es. Entonces, es de lo que le tenemos que prestar un poquito más atención. Eso es. Entonces sería en los periodos en los que tengo semanas que se me acumulan de competición, ir metiendo pequeños outputs. En los momentos en los que tengo una semana de competi, 3 semanas de no competi, otra semana de competi, aprovechar para que ahí aparezcan también en esas semanas entrenamientos de fuerza, para que ese desentrenamiento no sea tan grande. Y ser conscientes, aquí en esto ya es un poquito más ser conscientes del estado de fatiga casi en el día a día del deportista para saber cuándo y cuánto meter esos estímulos de fuerza, de preparación física. Porque ahí muchas enlazaríamos veces con la primera parte que hablamos, ¿no? Con la primera parte que por hablamos. Por una parte, hacer ese control de cargas, ¿vale? Que puede que el control de variabilidad no sea algo tan accesible, pero todos podemos hacer un cuestionario de wellness, ¿vale? Que nos indique cómo está el chaval o cómo va acumulándose la fatiga en ese deportista. Y periódicamente esas evaluaciones de fuerza de las que hablábamos para ir viendo si ese desentrenamiento está haciendo mella o si conseguimos mantenernos. Entonces podemos seguir haciendo pequeños estímulos de fuerza, pero centrándonos más en la fuerza útil, que va a ser la explosiva. Correcto. Una cosa aquí, un inciso. Los cuestionarios de wellness es una herramienta muy sencilla, igual que la RPE, y muy útil, que te da mucha información, pero es tan sencillo como preguntarle al deportista, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás hoy? Vale, no hay que siempre intentar sí o sí llevar lo que tú tienes en tu papel, en tu Excel, en tu cabeza, en tu ideal de lo que debería ser un entrenamiento y una programación a la realidad, porque es mucho más multifactorial. Entonces, sí tener esas medidas, si es posible, de control de cómo estás, cuestionario de wellness, y periódicamente poder hacer un control con alguna herramienta, que las hay, ahora menciono yo alguna, te pregunto y mencionamos alguna, que las hay accesibles para el control del estado del deportista, para saber si tengo que meter, si no tengo que meter, cuándo tengo que meter, de esos estímulos de fuerza. Sí que es cierto, es la realidad. Ahora hay que ir más casi a trampear el día a día, más la semana a semana, y ver cómo introducimos los estímulos, que pensar en esa programación que teníamos antes. Sí, al final yo creo que hoy en día esa gran planificación o esa programación de ciclo que puedes hacer, yo creo que es importante hacerla para poder variarla. O sea, que tú tengas, una base sobre la que vayas haciendo todas las modificaciones en base a lo que estás viendo en el deportista y el calendario que se te está presentando, que, como dices, a veces tiene modificaciones. Entonces, sí, tal cual.
esa individualización está empezando a ser muy importante porque la fatiga acumulada de cada uno es muy diferente también. Podemos tener a dos deportistas que están siguiendo el mismo calendario deportivo, pero que ellos para nada están teniendo la misma respuesta a la fatiga o la misma capacidad de recuperación. Sí, sí, ante la misma carga propuesta, dos deportistas las asimilan de maneras totalmente diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta. Y precisamente por eso es cómo estás. Es muy sencillo. Vale, a modo usuario, sin estar en la unidad de control del rendimiento, ¿de qué herramientas puede disponer la gente para llevar a cabo este control que tú conozcas? Sí, vale, el tema de la valoración funcional, por ejemplo, lo hemos comentado antes. No es tan complicado tener una galga, ¿vale?, de fuerza, ni es caro. Entonces, personalmente, la gente que pueda o tenga esa disponibilidad es una herramienta que puede servirle para esa valoración funcional de manera muy, muy válida. Ahora, no tenemos o no podemos disponer de ella. Si tenemos esa segunda parte que podemos utilizar, ¿vale?, que es grabación de vídeos mediante los que puedo hacer ese análisis posterior, por ejemplo, con un Kinovea, que es gratuito, ¿vale? Y valoración de rangos articulares, que para eso lo que tengo que hacer es informarme un poquito, mirar bibliografía y ver cuáles son las pruebas o los test de rangos articulares y la calidad de movimiento sana, y a partir de la cual podíamos decidir o podíamos pensar que un deportista tiene un acortamiento o una rigidez, ¿vale?, o una falta de rango articular en cierta articulación. Eso está disponible y es fácilmente conseguible. Entonces, con eso podríamos asegurarnos tener una pequeña valoración funcional o tener datos acerca de cómo se encuentra el deportista a nivel articular. ¿Qué nos puede pasar si tenemos rangos articulares limitados? De esto hablábamos hace poquito, no recuerdo, Juan, si era contigo o con Ana, hablábamos del rango de la cadera, ¿sí?, del rango articular. Sí, lo hablamos el otro día. El taekwondo ha sufrido un cambio muy, muy fuerte. Antes sí hacíamos muchas acciones arriba, es cierto, pero ahora el cambio ha sido brutal. Ahora muchas de las acciones tienen un rango articular tremendo en la cadera, ¿sí?, un rango máximo, y a partir de ese rango, que es casi máximo, tú tienes que realizar golpeos a la vez que tienes que mantener ese rango ahí. Y no solo hay más acciones en combate, sino que hay muchísimas más acciones en entrenamientos. Entonces, el volumen que recibe esa cadera en máxima extensión con golpeo y con impacto es muchísimo mayor que el que teníamos antes. Entonces, si a eso le sumamos bien una mala ejecución técnica, bien un rango articular limitado, ¿todo eso qué va a hacer? Pues que el cuerpo compense, que esa cadera compense, y a partir de ahí empezamos a tener con mayor facilidad problemas del labrum roto, problemas de inestabilidad de cadera, todo ese tema, ¿vale? Problemas de rodilla. Problemas de rodilla, efectivamente. Entonces, sin ser alarmistas, pero bueno, tener una buena salud de rango articular es algo que nos va a dar calidad y que además es relativamente fácil utilizar, por ejemplo, 2 o 3 veces al año con tus chavales, hacer una ronda de test de valoración de rango articular. No es algo tan complicado y, desde luego, no es algo costoso económicamente. El tema del control de cargas, que era otro gran área que nosotros trabajamos, ¿no? Ese tema de control de cargas, como hemos dicho, vale, la variabilidad puede ser algo que sea un poquito más... de hecho, costoso no es, porque incluso hay programas de control de variabilidad que son gratuitos. Sí. No quiero hacer promoción en especial de ninguno, pero bueno, si queréis os digo uno que podríais utilizar. El ITHRV, por ejemplo, es un programa de control de variabilidad que es abierto, no tiene coste. Entonces, ¿qué coste tendría eso? Pues el que el propio entrenador se formara, o el preparador físico se formara un poquito con respecto al control de variabilidad. Que no queremos meter... ¿Se escucha o se ha perdido? Sí, se perdió un momentito, pero se te escucha perfecto ahora. ¿Tú me oyes? Ahora sí, que se había perdido un poco. Sí, se había perdido un poco, pero se escucha perfecto. Vale, entonces, estaría por una parte el tema del control de la variabilidad, que puede ser un poquito más engorroso en cuanto a formarte en ello, ¿vale? Pero luego sí que tienes disponible una aplicación que es gratuita. Y además de eso, también podemos llevar a cabo el control de cargas con respecto a, primero,
carga externa, que es lo que yo como entrenador o como preparador físico pongo sobre hoja, ¿vale? O sobre papel o sobre Excel, y carga interna. Y esa carga interna, o bien tengo la variabilidad, o bien tengo el wellness de que hemos hablado, ¿vale? Que serían 4 o 5 preguntitas sencillas. Fatiga muscular, fatiga general, humor, sueño, descanso y ya está. Y ahí me quedaría. No sé si, dependiendo del wellness que utilicemos, tendremos más o menos preguntas dentro del cuestionario, pero simplemente con esas 4 que acabo de decir sería suficiente como para ver la evolución del deportista y cómo está asimilando el entreno que yo, como carga externa, le he programado. Y eso, igualmente, lo único que requiere es la reeducación del deportista, porque tiene que ser algo diario, no vale con que sea algo semanal, tiene que ser diario para ver las fluctuaciones, ¿vale? Con respecto a la evaluación de la fuerza, que quizá puede ser el tema un poquito más complicado, a día de hoy ya existen dispositivos muy asequibles, ¿vale? Nosotros sí es cierto que trabajábamos en un principio con un medidor, con un encoder lineal, ¿vale? A partir de ahí pasamos a tener, también voy a hacer promoción, lo siento, pasamos a tener el dispositivo con el que trabajamos ahora, que es el VeloWin, ¿vale? El VeloWin tiene aproximadamente un precio de 500 euros, algo así, o sea, tampoco es algo desorbitado, ¿vale? Otras opciones que puedan darnos información válida y que nos hablen sobre la velocidad son dispositivos que se están poniendo ahora muy de moda, como el Beast, como el Push, ese tipo de dispositivos. Sí os matizaría en que fueseis un poquito más críticos con respecto a la validez que tengan los dispositivos, porque muchas veces son dispositivos que se lanzan sin haber hecho una validación previa. Y una vez que se han lanzado, entonces se hacen las validaciones, ¿vale? Entonces, a la hora de elegir uno de ellos, porque todos son relativamente asequibles, los precios están muy por debajo del VeloWin, que ya eran 500 euros, ¿vale? Estamos hablando no, además, otros encoders también tienes, Speed for Leaves, eso ADR, es, que son que incluso precios se quedan por relativamente debajo. asequibles, eso es. Entonces, bueno, en caso de coger este tipo de aplicaciones, sí ser un poquito más escrupuloso a la hora de ver si están validados, ¿vale? Porque, bueno, sí es verdad que las velocidades podrían fluctuar mucho y el coeficiente de variación podría ser muy grande, ¿vale? Pero podríamos utilizar esas herramientas para hacer esa medición de fuerza, esos test de fuerza. Y son bastante asequibles, yo creo. Entonces, yo creo que viene más el tema porque cada preparador físico o entrenador se preocupe de formarse un poco en cómo realizar bien ese tipo de mediciones y cómo programarlo para que sea algo válido en su planificación y que sea una información que vaya a poder utilizar, porque todo esto no tiene sentido si luego no lo vas a utilizar. No me sirve de nada estar evaluándote cada 8 semanas si luego no voy a planificarte o programarte un entrenamiento en consecuencia, porque no voy a ver las evoluciones ni la orientación que estoy llevando y no tiene sentido perder tiempo en eso, ¿vale? Pero si queréis darle un matiz o un punto de calidad al entrenamiento que estáis haciendo, pues es relativamente fácil poder introducirlo. Perfecto. Última, que era la que tenía Javi ahí guardada, que sé que es Javi o sé que igual es Isabela. Me preguntaba que ellos tienen un deportista que le cuesta registrar en el PT electrónico a golpear. ¿Por dónde tirarías para solucionar el problema? Bueno, primero que es multifactorial, habría que ver. Hay diferentes factores que tendrías que tener en cuenta, efectivamente. O sea, yo creo que hemos pensado lo mismo. El que un deportista no esté puntuando puede ser por diferentes motivos, pero muy dispares. Puede ser porque le falte fuerza, puede ser porque técnicamente no esté realizando correcta porque en esos planos accesorios que hablábamos no transfiera bien esa fuerza, es decir, porque sea capaz de generar mucha fuerza a lo mejor en ese plano que produce a nivel de pues, un salto, en una sentadilla, pero no haya buena transferencia hacia ese plano transversal. Porque esas fuerzas se disipan. Si efectivamente. Si ese plano de lo que está hablando José es al final, que ese plano no está transfiriendo, o sea, esa fuerza que tú realmente tienes, luego no está convirtiéndose en una fuerza útil para el momento del golpeo, porque se disipan muchas fuerzas por no tener esos otros planos bien controlados o un buen trabajo de fuerza de esos otros planos.
correcto. Muchas veces nos obcecamos en la producción, y al final hostia, no es tanta la fuerza que se necesita para conseguir un registro en un peto. Igual el problema está en otro plano, no en el plano principal que produce, sino en otro. Es un poquito las cosas que a día de hoy a mí me tienen más preocupado, que me tienen más ocupada la cabeza. Sí. Y nada, no sé si le respondimos mucho, supongo que no, pero es difícil analizarlo así sin verlo, pero a priori sí que podría haber un déficit de fuerza, entonces que mejorasen la fuerza con ese deportista, mal no le va a venir, a nadie le viene mal mejorar su nivel de fuerza máxima. Si es un niño, insistimos en ese trabajo técnico de ejercicios de fuerza, que lo hagan bien y que luego vayan por una vía de mejora técnica, de reforzar no solo ese plano que produce, sino esos planos que estabilizan y que transfieren fuerzas y ver si lo consigue. Y luego que puede ser una cuestión puramente táctica. Bueno, y vamos a darle también al área psicológica, porque también puede ser que en el momento de la competición el chaval o la chavala, por X motivos, se encuentre muy ansioso, con lo cual esté muy agarrotado, con lo cual no transfiera la fuerza, con lo cual no llegue al golpeo, por ejemplo, ¿eh? O sea que sí que, como decías tú, es multifactorial. Correcto. Nunca le va a venir mal el trabajo de fuerza. Nunca le va, como sin verlo, como píldora, nunca le va a venir mal el trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza en todas sus manifestaciones. Vale. Bueno, Laia, muchas gracias. A vosotros llevamos un montón, sí, pero ya sabes lo que pasa, que en esto como empiezas 1 hora y media. Empiezas y nos tiramos aquí, nos da la merienda. Nada, entonces, espero que lo que hayamos estado comentando pues haya llegado a la gente, que más o menos haya sido algo práctico, que puedan poner por lo menos pequeñas cosas que puedan utilizar para sus entrenamientos y para sus chavales y chavalas. Y que si cualquier duda, que estamos abiertos a que nos escriban, yo por lo menos que me escriban, sí, y si necesita comunicarme con el Laia para que os resuelva las dudas, también podemos, sin problema. Claro, vale. Igualmente yo estoy disponible para la gente que realmente quiera avanzar, igual que a mí me surgen dudas a partir de un montón de dudas a partir de lo que sabemos, pues intentar ir entre todos mejorando. Que se cortó. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, Laia, muchas gracias. Vale, a seguir bien, que esté todo bien por ahí, a seguir a tope, ¿vale? Mucho ánimo a todos, sí, mucha fuerza. Venga, gracias. Adiós. Chao.